pedir al hermano Ramiro que comience a repartir los estudios de esta tarde. Que les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Vencido. Amén. Oremos, ¿verdad? Por los que no están aquí presentes el día de hoy. ¿Cuántos se gozaron el domingo? Amén, amén. Fue muy bonito servicio, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Por el pastor Fernando que dispuso estar aquí con nosotros, ¿verdad? Por el mensaje que nos trajo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Por moverse aquí en la congregación, ¿verdad? Que su presencia nunca hace falta, ¿verdad? Gracias al Señor Jesús, que siempre nos bendice con un mover hermoso de su Espíritu Santo. Amén. Ese día se miraba muy bonito, ¿verdad? El santuario, ¿verdad? Se miraba bastante lleno. ¿Verdad? Creo yo que si todos viniéramos todos los días así se mirara. pero vamos bien, amén, vamos bien, ¿verdad? Gracias al Señor Jesús, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿verdad? Seguimos creciendo, ¿verdad? Personas nos siguen visitando. He estado promoviendo la iglesia por medio de Facebook. En Facebook se puede pagar para que promuevan comerciales, amén, comerciales, ¿verdad? Y es lo que están haciendo, ¿verdad? Hemos aplicado este programa para que Facebook saque un comercial, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? A la gente que vive aquí alrededor, amén. Y no salió muy caro, que salía $5 por día. Obviamente tú puedes escoger, ¿verdad? Si gastas $20 al día, pues más personas alcanza, o gastas $1 al día, nomás pues menos personas alcanza. Pero nunca lo había hecho, así que nomás lo hice 5 al día, ¿verdad? Por una semana para ver cómo funcionaba esto. Y no sé, yo creo que llegó como a 800 views, ¿verdad? Un comercial como de 3 minutos donde me presentaba en la iglesia y hablaba de nuestro horario. Tal vez algunos de ustedes lo miraban, no estoy muy seguro, ¿verdad? Pero el anuncio no era para los que son amigos de la página de la iglesia, sino para personas que no pertenecen a la página de la iglesia y que son que viven alrededor de esta dirección, ¿verdad? Que alcanzó un buen número, ¿verdad? Y creo yo que es lo que vamos a estar haciendo constantemente, ¿verdad? Porque pues promovernos ahorita, ¿verdad? Por la televisión o incluso por el radio, que es un plan, ¿verdad? Hermano Manuel me ha platicado bastante, ¿verdad? De ello, y es algo que queremos hacer también, pero por radio sale un poquito más caro, ¿verdad? Y por televisión, y se diga, por televisión, ¿no? ¿Verdad? Te sacan bastante, pero ahorita, ¿verdad? Tenemos este medio, ¿verdad? Que no sale tan caro, ¿verdad? Y nos da la facilidad de invertir tanto como podamos, ¿verdad? Y el comercial, ¿verdad? Se pasa, ¿verdad? Todo el área del cajón y podemos escoger, ¿verdad? De 15, 20 o 30 millas, ¿verdad? Alrededor de esta dirección, ¿verdad? Así que pues es una bendición, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Tratando de usar todos los medios para evangelizar, ¿verdad? Ahorita desgraciadamente evangelizar en la calle, pues la gente no quiere que te la acerque, ¿verdad? Y pues está bastante difícil, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? Nos vamos a ajustar, ¿verdad? Y vamos a ser astutos, ¿verdad? Y vamos a ser más astutos que el diablo, porque usted y yo tenemos la sabiduría de la palabra de Dios, amén. Y vamos a hacer todo lo que podamos hacer, ¿verdad? Y el Señor se va a encargar de lo que usted y yo no podamos hacer, amén. Gloria a Dios. La oración los jueves a las 5 de la mañana, este mes continúa los jueves a las 5 de la mañana. El dueño del local me dijo que hasta el próximo mes lo vamos a poder cambiar a viernes a las 5 de la mañana. Amén, estamos haciendo esto, ¿verdad? Para que nuestro servicio tenga un poquito más de distancia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No sea servicio el miércoles y luego, ¿verdad? El servicio de oración, ¿verdad? El día siguiente, ¿verdad? Así tenemos espacio entre el servicio evangelístico el domingo, el servicio de enseñanza los miércoles y el servicio de oración, ¿verdad? Los viernes, ¿verdad? A las 5 de la mañana. Y el dueño del local me dijo, ¿verdad? Que sí nos lo va a dar, pero comenzando el próximo mes. Así que todo este mes continuamos los jueves aquí a las 5 de la mañana y el próximo mes, ¿verdad? Se va a cambiar a los viernes a las 5 de la mañana. Y eso nos va a beneficiar porque así también podemos iniciar el ayuno, ¿verdad? Orando aquí, ¿verdad? Como congregación. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ¿todos tienen su estudio? Amén. Voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración antes de iniciar la lección.
Amén. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por darnos la bendición de estar aquí congregados en tu santo nombre. Gracias por cada hermano, cada hermana que está aquí presente. Te pido que los bendigas, Padre mío, y que nos ayudes a estudiar tus sagradas escrituras. De igual manera te pido que bendigas todo aquel que no pudo venir el día de hoy y todo aquel que nos esté escuchando por las redes sociales. Que tu palabra y tu Espíritu Santo nos ayuden a crecer y a ser transformados. Y a ti sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, más asiento, iglesia, Señor Jesús lo bendiga. Como ustedes saben, ¿verdad? Hace unas semanas atrás iniciamos el curso de soterología, ¿verdad? ¿Qué significa soterología? El estudio de salvación, hermano, todo lo que implica y todo lo que quiere decir, ¿verdad? En su primera lección se lo puse, en el resto no, ¿verdad? Porque ya lo tiene en la primera lección, ¿verdad? Pero recuerden, ¿verdad? Si se lo olvidó, pues apúntelo allí en sus notas. También soteriología simplemente implica, ¿verdad? El estudio de salvación, ¿verdad? Que es lo que hemos estado estudiando a través de este curso, y el día de hoy estamos en la lección número 4, ¿verdad? Que simplemente y bellamente vamos a estar hablando del tema de la fe. Amén. Recuerde que todo lo que voy a hablar y todo lo que voy a decir se encuentra en su bosquejo. Usted me tiene que seguir, ¿verdad? Con sus notas y todo el comentario que yo agregue y ustedes sean recordar. Tengo una pluma, tengo un lápiz para apuntarlo, ya está allí en sus notas, ¿verdad? O en un cuaderno. Amén, hermano. Yo tal vez les recomiendo que mejor traiga un cuaderno porque tal vez no le quepa, ¿verdad? Todo, ¿verdad? En las notas, ¿verdad? Que tiene allí, porque ya hay bastantes cosas escritas. Así que pues yo les recomendaría, ¿verdad? De que usar un cuaderno, ¿verdad? O si tiene un iPad, ¿verdad? Que use un iPad, allí puede tomar notas. Amén. Pero así, ¿verdad? Todo el comentario que yo agregue, ¿verdad? Y ustedes se recordar, lo pueden apuntar, ¿verdad? Porque obviamente las cosas se nos olvidan con el tiempo. Amén. Así que ayuda mucho el aprender a tomar notas. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Amén. Ok, hermanos, bueno, iniciamos la fe, lección 4. Punto 1, introducción. ¿Cuál es la fe que salva? Amén. Obviamente, iglesia, con esta pregunta, ¿verdad? Estamos dando a entender que hay una fe que Dios espera. Amén. Y hay una fe que no es cualquier fe, que es la que nos ofrece la salvación, que es la fe que viene del corazón. O sea, no una fe superficial, sino una fe íntima. Amén. No una fe superficial, sino una fe íntima. La fe significa creencia, o sea, creer, confianza y fidelidad. Amén. Cuando hablamos de la fe, hermano, hablamos de todo esto. A veces la palabra fe en la Biblia se usa en el contexto de creer. A veces la palabra fe en la Biblia se usa en el contexto de confiar. O a veces la palabra fe en la Biblia se usa en el contexto de fidelidad. ¿Por qué? Porque la fe implica y significa todo esto, hermano. Cuando hablamos de fe, ¿verdad? Muchos a veces piensan que simplemente significa creer. Y no es así, no tiene que ver con ello. Pero no solamente significa creer, significa creer, confiar y ser fiel. Amén. Y obviamente, hermano, creer y confiar no es lo mismo. Usted y yo podemos creer, ¿verdad? Que el oso que está allí es real, que el oso que está allí es feroz, que el oso que está allí está fuerte, pero que confíe en él es otra cosa, ¿verdad? O sea, cree que está allí y cree que es fuerte, cree que es feroz, cree que es capaz de cazar, ¿verdad?, a su presa, pero que crea y confíe son dos cosas distintas. Amén. Y es lo mismo, ¿verdad? Creer, confiar y ser fiel son cosas distintas, hermano, pero que envuelven lo que es la verdadera fe. Amén. Continúo leyendo: el sentimiento de la mente y el consentimiento de la voluntad. Amén. O sea, esta fe, hermano, envuelve, ¿verdad?, nuestro corazón, envuelve nuestros pensamientos, nuestras emociones, que se reflejan en nuestra manera de vivir. Amén. En nuestros hechos y en nuestras obras. Y así estamos demostrando que creemos, que confiamos y que somos fieles. Amén. Y obviamente la fe intelectual no basta, porque vuelvo a repetir, fe no solamente significa creer, fe significa confiar y fe significa ser fiel a Dios. Amén. Si tú solamente tienes una fe intelectual, significa que sí, crees que Jesús es real, crees que el Evangelio es bueno, crees que Dios tiene promesas, crees que hay un infierno y una vida eterna, un cielo. Amén. Pero te hace falta esa confianza
y te hace falta esa fidelidad en Dios, amén, que mientras no sea una fe íntima, amén, una fe de todo corazón, obviamente, ¿verdad? Solamente va a ser una fe intelectual. Y Santiago capítulo 2, verso 19, ¿verdad? Dice allí, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, una persona puede sentir intelectualmente, ¿verdad? Creer intelectualmente el Evangelio sin entregar su vida al Señor. Y esto lo vemos incluso en los mismos demonios, en los mismos ángeles caídos. Ellos tienen una fe intelectual, hermano. Ellos creen en Dios. Ellos creen que Dios sí existe. Ellos creen que Dios es uno. Ellos creen que Dios tiene poder. Mas sin embargo, no vemos que confían en Dios. No vemos que le son fiel a Dios. Amén. O sea, uno puede tener una fe intelectual y aún así no tener temor de Dios. Aún así no tener una dependencia de Dios, una necesidad de Dios. Amén. Que lo vemos, ¿verdad? Tanto en los mismos ángeles, ¿verdad? Que ellos tienen una fe intelectual porque saben que Dios es real, conocen el poder de Dios, saben de lo que Dios es capaz de ser, al tal grado, hermano, que hasta el diablo se sujeta a él cuando Dios le habla, porque sabe de lo que Dios es capaz, hermano. Amén. O sea, ellos tienen una fe intelectual, pero no tienen una fe del corazón que los lleva a confiar y ser fiel a Dios. Amén. Y esa es la fe que necesitamos y requerimos. No solamente una fe intelectual, sino una fe del corazón, una fe íntima, que nos lleve a creer en Dios, sí, pero también confiar en Él y serle fiel. Punto B. Tener fe en el corazón es esencial, porque obviamente, hermano, es la fe del corazón que nos lleva a tener con Dios lo que Él quiere, relación. Amén. Eso es lo que Dios busca de nosotros, relación. Amén. Nos da la promesa del don del Espíritu Santo para conectarse con nosotros, hermano. Lo que Él quiere es relación. Nos da su palabra, porque Él lo que quiere es conectarse con nosotros, que es lo que quiere relación. Nos da la oportunidad de arrepentirnos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? Relación, hermano. Quiere relación con nosotros. Y obviamente la fe adecuada nos ayuda a adquirir esto, que no es una fe superficial, sino una fe íntima que proviene del corazón. Dice Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿en dónde? ¿En dónde? En tu corazón. Fíjese nomás, hermano. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solamente la fe que el apóstol Pablo está hablando aquí es una fe, hermano, que proviene de nuestro corazón. Una fe que tiene que ser íntima y no superficial, porque solamente esta fe nos va a llevar a tener la relación que Dios espera tener con nosotros para que usted y yo podamos ser salvos. Dice, ahí les puse, ¿verdad? En el punto 1 de la palabra griega de confesar, o sea, dice el apóstol Pablo que si confesares con tu boca, la palabra griega allí es como lugueo. No sé si lo estoy traduciendo bien, pronunciando bien, disculpen, pero así se escribe, ¿verdad? Que de igual manera significa pacto. Amén. A esto es lo que Pablo se está refiriendo. Pablo no está diciendo, Jesús es el Señor, allá va Pablo. No, hermano, Pablo está diciendo lo mismo que dijo cuando él dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Ya estudiamos en las lecciones pasadas que cuando Pablo usa esa palabra en el griego significa dar derecho a. Pablo está diciendo, todo aquel que le dé derecho de su vida a Jesucristo, esos serán salvos. Y aquí está diciendo, todo aquel que confesare que hiciera pacto con Dios. Porque los que hacen pactos con Dios, hermano, son los que le dan derecho a Jesucristo de su vida. Porque ya no van a vivir conforme a su propia voluntad, sino en la profesión del Evangelio. Estos serán salvos. Por eso, hermano, es sumamente importante siempre estudiar el original. Siempre estudiar, hermano, ¿verdad? El griego que se escribió así en el Nuevo Testamento o el hebreo en el Antiguo Testamento. No se pueden hacer doctrinas, hermano, simplemente con una Biblia, hermano, traducida al español o traducida al inglés. ¿Por qué?
Porque aunque es palabra de Dios, hermano, aún así se pierde mucho del significado de la riqueza, amén, con la cual escribieron los apóstoles con inspiración del Espíritu. Amén. Por eso se crean doctrinas como las que tenemos el día de hoy. Porque no, en primer lugar, no estudian, ¿verdad?, el original, ¿verdad? Y piensan que el apóstol Pablo simplemente está diciendo: Jesús es el Señor, yo soy salvo. Él no está hablando, él está hablando de algo más íntimo, de algo más profundo. ¿Cuántas personas dicen Jesús es el Señor y nunca comienzan la profesión del Evangelio? Nunca comienzan a tener una relación con Dios. Nunca cambia, porque Pablo está hablando de algo más profundo de eso. Pablo está hablando de una relación, de una intimidad, de alguien que hace pacto con Dios, de alguien que le da derecho a Jesucristo de su vida. Amén. Pero se crean doctrinas así, hermano, porque una, no se estudia el original. Dos, no se toma toda la Biblia en conjunto. Amén. No se puede crear doctrinas, hermano, de un solo verso. Tienes que tomar toda la Biblia en conjunto. Amén. Si no se cometen errores, iglesia, tienes que tomar toda la Biblia en conjunto. Y en tercer lugar, Biblia interpreta ¿qué? Biblia. Amén. Esos tres principios son fundamentales, hermano, para entender la sana doctrina. Ok. Punto C. La fe intelectual indica el reconocimiento que los hechos del Evangelio son verdaderos. Amén. Pero la fe del corazón indica la dedicación de la vida de buena gana a las obligaciones del Evangelio. Obviamente, ¿verdad?, tenemos que tener una fe intelectual, pero también del corazón, hermano, ¿verdad? Que tú intelectualmente reconozcas que el Evangelio es verdad. Que tú intelectualmente reconozcas que la palabra de Dios es necesaria en tu vida y lo que te enseña y lo que te exige es bueno y verdadero. Y una fe del corazón para que te ayude a dedicarte a ello, no de mala gana, sino de buena gana. Porque todo lo que hacemos por Dios no lo hacemos por ley, hermano, ni por necesidad, lo hacemos por amor al Señor. La fe que salva es un acto de la personalidad entera que envuelve el intelecto, la emoción y la voluntad. Amén. Y ahí les puse una pequeña ilustración, ¿verdad?, como se puede ajustar. Cuando se trata del intelecto, tiene que ver con el creer. Cuando se trata de nuestras emociones, sentimientos, eso envuelve nuestra confianza. Amén. Y cuando se trata de voluntad, eso envuelve nuestra fidelidad a Dios. Amén. Y si usted y yo estamos creyendo en Jesucristo, estamos confiando en Jesucristo y le estamos siendo fiel a Jesucristo, entonces estamos teniendo una fe que salva en Dios. Punto 2. Tres elementos esenciales de la fe. Amén. Hay tres elementos, ¿verdad?, necesarios cuando se habla de la fe. El primero de ellos es el conocimiento. Amén. Dice: tal cosa como creer con el corazón sin creer con la mente es imposible. El hombre puede creer con la mente sin creer con el corazón, pero no puede creer con el corazón sin creer también con la mente. Amén. Uno puede creer con la mente, como les dije, hermano, ¿verdad?, que Jesús es verdad. Amén. Yo he conocido a muchas personas que las he evangelizado. Amén. Y dicen: sí, lo que tú me estás diciendo es cierto, pero yo no quiero cambiar, yo no quiero dejar mi vida. O sea, me admitieron y me aceptaron que creyeron lo que dije intelectualmente, pero no tienen la fe del corazón que los lleva a obedecer lo que se les reveló, ¿verdad?, por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y uno puede tener una fe intelectual, pero no una fe del corazón. Mas sin embargo, uno no puede tener una fe del corazón y de igual manera no tener una fe intelectual. Porque usted y yo necesitamos sí tener una fe del corazón, pero de igual manera tener una fe intelectual en la cual, hermano, entendamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos fue dada para salvarnos y para ayudarnos a conocer a Dios. Entre más entiendas intelectualmente de las Sagradas Escrituras, ¿a quién crees que más vas a conocer? A Dios. A Dios. Amén. Solamente las dos son muy necesarias. Amén. El hombre puede creer con la mente sin creer con el corazón, pero no puede creer con el corazón sin creer también con la mente. Dice Romanos 10:17, así que la fe es ¿por qué? Por el oír. Por el oír. ¿Y por oír de qué? La palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo escribió aquí oír, ¿a qué se refería? A escudriñar. ¿Mande? A escudriñar. A escudriñar. A aprender. Ok, perfecto. La palabra griega, hermano, implica oír y entender. Amén. O sea, cuando el apóstol Pablo está enseñando, ¿verdad?, que la fe viene por oír la palabra de Dios, no está hablando de simplemente que estás escuchando
o alguien hablando del evangelio, hermano. ¿Cuántas personas no vienen a la iglesia, verdad? Y se predicó la palabra, mas sin embargo no se convirtieron. ¿Recibieron fe? No, pero estaban oyendo. ¿Qué es lo que pasó, hermano? Que no recibieron lo que el apóstol Pablo está enseñando. ¿Verdad? Que no nomás es de oír y entender. Y entonces uno recibe la fe que proviene de la palabra de Dios. Amén. Y el entendimiento obviamente nos trae conocimiento. Amén. Y eso es lo que se refiere, ¿verdad? Que la fe viene por el entender y por el entender la palabra de Dios. Porque entre más entiendes la palabra, más conocimiento vas a tener de ella y vas a estar recibiendo lo que necesitamos, que es fe. Amén. Ok, el primer elemento esencial de la fe es el conocimiento. El segundo es el ascenso, definición, acción y afecto de asentir, o sea, aprobar. Amén. O sea, tienes que recibir el entendimiento de la palabra. Amén. Pero no solamente recibir el entendimiento de la palabra, sino también aprobarlo, hermano. Porque si tú no lo apruebas, hermano, no vas a poder tomar el siguiente paso, que es apropiarte de ello, que es el tercer elemento. Si tú no apruebas el entendimiento que estás recibiendo, si tú no apruebas que es necesario obedecer a Dios, si tú no apruebas que es necesario perdonar a tu hermano, si tú no apruebas que es necesario poner el reino de Dios primero, si tú no apruebas que es necesario amar a tu prójimo como a ti mismo, si tú no apruebas que es necesario servir, si tú no apruebas esas cosas, hermano, mucho menos vas a cumplir con el tercer elemento, que es apropiarte de ello. ¿Para qué? Para vivirlo. Por esa misma razón, hermano, es que estas cosas son sumamente esenciales para tener una fe que salva, una fe bíblica. Dice Marcos 12:32. Entonces el escriba le dijo, es que recuerden que un escriba era alguien que estudiaba las Sagradas Escrituras, en ese tiempo el Antiguo Testamento. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Le está hablando el Señor Jesús, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Noten, hermano, lo que este escriba hace. Este escriba escucha el entendimiento, la palabra que el Señor está hablando. Amén. ¿Y qué es lo que él hace? Él aprueba la palabra de Jesús. Recibe el entendimiento primero. Primero recibe el entendimiento que Jesús está hablando. Después de recibir el entendimiento, amén, ¿qué es lo que hace? Aprueba. Y le dice, sí, Jesús tiene razón en lo que has dicho. Lo aprueba. Y Jesús, ¿sabe qué fue lo que le dijo a este escriba? Que fue a uno de los muy pocos escribas que yo veo que el Señor Jesús lo aprobó. Le dice, cerca del reino te encuentras. Estás cerca del reino, le dijo a este escriba. ¿Qué es lo que le hacía falta? Solamente una cosa, apropiarse. Seguir a Jesucristo, lo cual no sé si lo hizo, la Biblia no nos enseña, pero él no estaba lejos. ¿Por qué? Porque ya había recibido el entendimiento que el Señor le había dado, y después de recibir el entendimiento lo aprobó, y ya lo único que le hacía falta era apropiarse de ello. Amén. Y dice, punto C, apropiación, que es lo que me refiero, ¿verdad? Uno tiene que recibir el conocimiento de la palabra, aprobarlo y también apropiarte de ello. Definición, acción y resultado de tomar para sí alguna cosa haciéndose dueño de ella. Amén. Y cuando tú te haces dueño de ella, ¿verdad? Se convierte en tu tesoro. Amén. Se convierte en tu pasión, se convierte en tu anhelo. Literalmente se convierte en tu vida, iglesia. Amén. Y porque se convierte en tu vida, amén, es lo que ahora tú te enfocas en hacer cada día. Amén. Y entonces, ¿verdad? Esta fe, ¿verdad? Te ayuda a creer en Jesús, te ayuda a confiar en Jesús y te ayuda a ser fiel a Jesús. Dice Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, se apropiaron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Quiénes son estas personas, hermanos? Los que han aprendido a tener una fe genuina. Los que se llenan del entendimiento de la palabra, aprueban el entendimiento de la palabra y se apropian de él. O sea, no tan solamente es una fe intelectual, sino también una fe del corazón, que te lleva a tener la relación profunda que Dios quiere contigo, y tú te mantienes creyendo en él, tú te mantienes confiando en él, y día con día te esfuerzas en serle fiel. A estos Dios les ha dado la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios.
Y la palabra hechos implica que no somos, tenemos que ser hechos, ¿verdad? Porque hay unos que enseñan, ¿verdad?, que todos ya automáticamente somos hijos de Dios. No, hermano, todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios, pero necesitamos ser hechos hijos de Dios. Punto número 3. Las fuentes de fe. Obviamente hay fuentes, ¿verdad?, medios por las cuales la fe proviene. La primera de ellas, ¿verdad? O sea, hay dos. La primera de ellas es divina y la segunda es humana. La fuente divina. La fe es un don, un regalo, una gracia de Dios. Dios quiere obrar fe en todos los hombres. Amén. ¿Verdad? Esto es algo que recibimos de parte de Dios y es algo que Dios tiene, ¿verdad?, guardado para nuestras vidas. La fe que nos va a ayudar a creer en Él. La fe que nos va a ayudar a confiar en Él. La fe que nos va a ayudar, hermano, a serle fiel a Él. Amén. Y esto es algo que primeramente, hermano, proviene de Dios. Dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Por qué, hermano? Porque debes de ser humilde. Amén. Cuando tienes un alto concepto de ti mismo, te vas a convertir en una persona que juzga demasiado, hermano. Amén. Usted y yo tenemos que ser humildes. Sino que piense de sí con cordura, con humildad, con mansedumbre, conforme a la medida de fe que Dios, ¿qué? ¿Quién fue que la repartió? Dios. Dios, hermano, fíjese nomás. Es Dios quien reparte la fe, hermano. Más aparte, noten lo que este verso revela, que Dios le da una medida distinta a cada quien, hermano. Dice, la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay una medida de fe que Dios nos da a cada uno de nosotros, hermano. Y esa fe, hermano, cuando Dios la deposita a ti, cuando tú te conviertes a Él, amén. Cuando Él deposita esa fe, hermano, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad de ir desarrollándola. Es nuestra responsabilidad de trabajar lo que Dios nos ha entregado. Amén. Así como la parábola de talentos. El Señor le dio diferente, ¿verdad?, cantidad de talentos, ¿verdad? Que talento dinero, ¿verdad? Pero lo podemos aplicar en muchas otras cosas. Amén. Le dio diferente cantidad a 3 personas. Pero era la responsabilidad de cada una de esas personas, a pesar de que recibieron medidas diferentes. Amén. Recibieron medidas diferentes. Pero a pesar de que recibieron medidas diferentes, ninguno de ellos tenía por excusa, hermano, no trabajar lo que se le había dado. Nomás se te dio un talento, no tenía excusa para no trabajarlo, aunque nomás fuera uno, es divino, es de Dios, lo tienes que trabajar. A otros se le dio Dios 2, no tenía ninguna excusa, tenía que trabajarlo y trabajándolo lo multiplicó. Amén. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer con la medida de fe que Dios nos ha otorgado, ¿verdad? Aunque le dé una medida distinta a cada uno de nosotros, hermano, tenemos la responsabilidad de trabajarla para que se desarrolle y se multiplique en nosotros. ¿Ok? Bueno, esta es la fe divina, la fuente, ¿verdad?, divina. O sea, la fe primeramente proviene de Dios, pero obviamente también usted y yo tenemos que hacer cosas para obtenerlas. Porque a pesar de que la fe proviene de Dios, usted y yo tenemos que hacer, hermano, cosas para poder obtener eso que Dios tiene para nosotros. Amén. Dice, ¿qué puede hacer el hombre para poseer la fe? Consideremos 3 cosas que el hombre puede hacer para poseer la fe que salva. O sea, estas 3 cosas que vamos a hablar son las 3 cosas que usted y yo podemos hacer para obtener este regalo, esta medida de fe que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Amén. Lo primero es oír la palabra de Dios. ¿Verdad que ya estudiamos que la fe viene por qué? Por el oír. Amén. Que quiere decir el oír y entender. Amén. Las sagradas escrituras. ¿Verdad? Esto es algo que usted y yo podemos hacer. Obviamente el Señor te la va a otorgar. El Señor te la va a regalar. Pero tú tienes que hacer algo para tomar ese regalo. Tú tienes que hacer algo para recibir ese regalo. Que es que oír la palabra del Señor, entender la palabra del Señor. Dice, por medio de estudiar la palabra de Dios, de asistir a estudios bíblicos, de oír la predicación de la palabra, una persona puede recibir la fe. Amén. Esto es una de las fuentes, ¿verdad? Uno de los medios, ¿verdad? Disculpen, que usted y yo podemos tomar y usar, hermano, para obtener y recibir esa fe que Dios tiene para nuestras vidas.
Amén. Por eso es sumamente importante estudiar la Biblia, hermano. Por eso es sumamente importante, ¿verdad?, estar aquí escudriñando las Sagradas Escrituras. Por eso es sumamente importante estar los domingos, ¿verdad?, cuando se da la predicación, ¿verdad? Porque un día estudiamos y otro día predicamos, y ambas son necesarias, hermano. La predicación, ¿verdad?, te alienta, te motiva, te fortalece, pero la enseñanza te ayuda a crecer en la sana doctrina que te va a ayudar a vivir la vida piadosa que Dios espera de nosotros. Y ambas, hermanos, son necesarias en la vida del cristiano, tanto la predicación como la enseñanza. Y a través de estas dos cosas, hermanos, usted y yo recibimos el entendimiento que requerimos para obtener la fe que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Por eso también es sumamente importante, hermano, que la Biblia no solamente la estudie, la escuche o la lea cuando esté en la iglesia, sino también en su casa, hermano. Amén. No solamente en el santuario. Amén. Sino que donde quiera que usted esté, cada día tenemos que estudiar la palabra. Todos los días ve la tele, todos los días ve el Facebook, todos los días ve el YouTube, todos los días, ¿verdad?, hace de comer, come, ¿verdad?, etcétera. Todos los días tenemos que llenarnos del pan espiritual. Amén. Romanos 10:17 dice que la fe es proveer y proveer la palabra de Dios. Esa es una de las maneras en que podemos recibir, poseer la fe. La segunda es: la fe vendrá por medio de oración y de ayuno. Amén. Que noten que esas son disciplinas que deberíamos todos de tener, hermano. ¿Verdad? Ya hemos estudiado, ¿verdad?, las disciplinas cristianas. Amén. Y estudiamos estos temas. Amén. Estudiamos acerca de la importancia de estudiar la Biblia. Estudiamos acerca de la importancia de la oración. Estudiamos acerca de la importancia del ayuno. Amén. Esas son disciplinas necesarias en nuestras vidas. Y disciplinas que nos ayudan a obtener la fe que Dios tiene para nosotros, hermano. Estas son cosas que usted y yo podemos hacer para obtener la fe que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Estudiar la palabra, orar y ayunar. Dice, el Señor reveló que la falta de fe de los discípulos era por causa de su falta de oración y ayuno, hermano. O sea, ellos aún no tenían la fe que tenían que tener por falta de estas disciplinas en ellos, de la oración y el ayuno. Jesús los ponía a orar y ellos se dormían. Y luego las Sagradas Escrituras nos dicen, ¿verdad?, que los fariseos, ¿verdad?, se quejaron porque los discípulos de ellos ayunaban y los discípulos de Juan ayunaban, pero los discípulos de Jesucristo no ayunaban, ¿verdad? Y en ese momento el Señor los defendió porque les dijo y les contestó a los fariseos: ahorita no van a ayudar porque yo estoy aquí con ellos, que son de bolas, pero va a llegar el momento, ¿verdad?, que ya van a tener que empezar a ayudar. ¿Verdad? Que certamente miramos que en el libro de Hechos ya empiezan otra vez ellos a tomar esas disciplinas continuamente en sus vidas. Amén. Y empiezan a orar, ¿verdad? Empiezan a ayunar, ¿verdad? Y vemos cómo operan en la fe que Dios da. Amén. Pero dice el texto, Mateo 17, verso 19-21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? O sea, los discípulos estaban tratando de reprender a un demonio, ¿verdad?, y no pudieron hacerlo. Jesús le dijo: ¿por vuestra qué? Poca fe. En el griego, hermano, está dando a entender que no tuvieron fe. No está diciendo que tuvieron una poquita fe. Porque si usted continúa leyendo, Jesús dijo que si tuviéramos un poco de fe, ¿qué podríamos hacer? Mover una montaña. Mover montañas. Que si tuviéramos tan solamente fe como un granito de mostaza. Esa es poquita fe. Pero dice, con que tuvieras esa poca fe, podrías mover montañas. Amén. O sea, en el contexto, ¿verdad?, se va a entender. Pero aquí cuando dice poca fe, lo que el Señor le está diciendo a los discípulos, por su falta de fe. Ellos no tuvieron la fe necesaria, hermano, para reprender este demonio. Y les dice: porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, amén, que es una semilla muy pequeña, hermano, muy pequeña, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y cuando habla de montes, hermano, está hablando de potestad, está hablando de poder. Amén. O sea, se está refiriendo al demonio que los discípulos se enfrentaron y que no fueron capaces de reprender. Amén. Cuando se habla de montes, se está refiriendo a potestades demoníacas espirituales que enfrentamos.
Y el Señor nos está enseñando que si tuviéramos tan solamente la fe como un grano de mostaza, le podemos decir a esas potestades, le podemos decir a esos montes que se vayan de nuestra casa, que se vayan de nuestros hijos, que se vayan de nuestra iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, y no vengan a molestarnos, alabado sea Dios. Tenemos el poder para reprenderlos. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pero aquí el Señor en el siguiente verso revela el por qué les hacía falta fe. Note, pero este género no sale sino con ayuno, oración y ayuno. O sea, aquí el Señor está revelando algo muy bello. Nos está enseñando, en primer lugar, nos está enseñando cómo aumentar la fe, cómo desarrollar nuestra fe, cómo operar en fe, en vivir una vida de oración y ayuno, hermano. Entonces tendrás la fe como un granito de mostaza y podrás decirle a todo monte, a toda potestad, muévete de aquí en el nombre de Jesús. Porque si no te va a ir como los discípulos. Que te va a ganar a ti en vez de tú ganarle a él. ¿Por qué? Por la falta de fe. Porque hay una falta de fe. Porque te hacen falta las disciplinas que te ayudan a obtener la fe que Dios tiene para tu vida y desarrollarla. Que el Señor Jesús aquí está enseñando que la falta de fe de los discípulos era por causa de su falta de oración y su falta de ayuno. ¿Ok? Esta es la segunda cosa que usted y yo podemos hacer para obtener fe. Primero, ¿verdad? El estudiar la palabra de Dios. Segundo, ¿verdad? El orar y ayunar. Y tercero, ¿verdad? La fe crece por medio del uso de la fe, ¿verdad? La fe sin obras es ¿qué? Muerta. Es muerta, hermano. Amén. La fe se desarrolla usted y yo obrando la iglesia. Amén. Trabajándola. Amén. Sí, tienes que escudriñar la palabra para recibir el entendimiento, ¿verdad? Tienes que orar y ayunar. Pero si no estás obrando, hermano, entonces estás desperdiciando todo ese entendimiento de la palabra de Dios. Estás desperdiciando todo ese ayuno y toda esa oración. Amén. Tienes que estar obrando la palabra del Señor. Amén. Aprendiendo a servir, aprendiendo a perdonar, aprendiendo, ¿verdad?, a esforzarte y ser valiente, a mantenerte firme, incluso en la enfermedad o en las necesidades. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás obrando tu fe en todos esos momentos. Estás teniendo obras, estás teniendo acción. Amén. Y haciendo esto, hermano, es como tu fe se va desarrollando, es como un músculo. ¿Quieres que ese músculo se desarrolle? ¿Verdad? Y estar como Popeye, ¿verdad? Pues tienes que trabajar el músculo. ¿Verdad? Si no trabajas el músculo, ahora no vas a tener ningún gato, vas a tener un ratoncito. Pero tienes que trabajar el músculo, amén. Aquí no se ve, pero yo sí tengo. ¿Verdad? La hermana dice, está diciendo que no. ¿Qué me está diciendo? La verdad, todos tenemos, aunque no se vean, pero ahí está. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Que si no lo trabajas, no lo desarrollas. Amén. Puede estar allí, que obviamente está allí. Se puede mover tu mano así, tu músculo está allí. Porque es el músculo que te ayuda a hacer eso. Abrir y cerrar, abrir y cerrar, ¿verdad? O sea, está allí. Pero si no lo estás trabajando, hermano, pues obviamente no se va a fortalecer. Amén. Lo mismo es la fe. Amén. Tú puedes tener la fe, hermano, porque, ¿verdad? Estudias la Biblia, tienes el entendimiento, oras y ayunas. Pero si no la estás obrando, hermano, no la estás desarrollando, no la estás trabajando, no va a crecer, no vas a madurar como persona. Amén. Dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta es la razón de las pruebas, hermano, porque ¿sabe qué es lo que provoca la prueba del cristiano? Fe. Que trabaje su fe. Es lo que provocan las pruebas en el cristiano, hermano. Provoca a retarte y a empujarte a que trabajes eso que Dios te ha dado.
que en medio de esa enfermedad, le sigas siendo fiel a Dios. Ahí vas a tener que trabajar la fe. Que en medio, ¿verdad?, de falta de trabajo, ¿verdad? Híjole, ahí vas a tener que trabajar la fe. Y para eso son las pruebas, hermano. Porque a Dios le interesa tu desarrollo. A Dios le interesa tu crecimiento. A Dios le interesa que no te quedes estancado. Porque Él no te ha llamado, hermano, a no ser nadie en esta vida. Te ha llamado a ser alguien que va a ser más que vencedor. A ser alguien que lo va a lograr imitar y reflejar su gloria en esta tierra. A ser alguien que va a ser fructífero y que va a poseer dones para el servicio del reino. A ser alguien, hermano, que va a honrar, glorificar y exaltar a Dios. ¿Verdad? Pero eso se va alcanzando, se va desarrollando, hermano, mientras que usted y yo estemos trabajando la fe. Amén. Y para eso son las pruebas, hermano. Para empujarte a usarla, para empujarte a ejercitarla. Amén. Y entre más la ejercitemos, entre más la desarrollemos, pero más va a ir creciendo, más vamos a ir desarrollando y más vamos a ir madurando. Amén. Y usted se va a dar cuenta que lo que a hoy le es difícil, en un año ya no le va a ser tan difícil. Amén. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque estamos trabajando su fe. Este año enfrentó una enfermedad que nunca antes había enfrentado, digamos, ¿verdad? Pero a medio de esa enfermedad, usted ejercitó la fe. ¿Verdad? Se mantuvo fiel, se mantuvo confiando, se mantuvo creyendo, ¿verdad?, en el Evangelio, ¿verdad? Y pasa esa fe y viene el siguiente año y lo ataca otra enfermedad. Pero ahora ya no se le hace tan difícil como se le hizo el año pasado. ¿Por qué? Porque ahora el músculo de la fe está un poquito más grande. Está un poco más maduro como cristiano. Se ha desarrollado un poco más como cristiano. Amén. Y entre más vayamos ejercitando nuestra fe, usted va a notar, hermano, que lo que se le hacía difícil este año, el próximo ya no se le hace tan difícil. Amén. Y vamos creciendo en nuestras cosas. Vamos aprendiendo a desechar lo malo. Cuando antes batallamos mucho en desechar cosas, ahora ya escuchas algo, ya sé cómo somos como personas. ¿Verdad? Pasa, sucede, ¿verdad? Un día lo hace uno, un día lo hace otro. ¿Verdad? Así somos como seres humanos. Amén. Yo voy a hacer lo que la Biblia me enseña: perdonar, soportar y mantener la paz con todos. Pero antes, mi dedo, ¿verdad? Te pellizcaba, ¿verdad? ¿Verdad? Y, su hermano, su hermana, ¿verdad? Y duraba semanas sin hablarle, ¿verdad? Y ya se pasaba el tiempo y yo otra vez regresaba, ¿verdad? Ahora ya no pasa semanas para hablarle, sino que nomás 2 días. Y después el siguiente año ya no pasa 2 días, sino solamente 1. ¿Verdad? Y después en 5 años ya nomás 1 minuto. ¿Verdad? Pero así es como debería de ser, amén. Usted y yo creciendo, desarrollándonos, madurándonos, ¿verdad? Pero eso solamente sucede, hermanos, si estamos ejercitando la fe. Amén. Que proviene, ¿verdad? Y lo podemos obtener de esta manera, a través de escudriñar la palabra. Amén. A través de la oración y del ayuno. Y a través de obrarla. Porque la fe sin obras es muerta. Punto 4. Los resultados de la fe. Pues obviamente la salvación, ¿verdad? La salvación en todos sus aspectos y fases es el resultado de la fe. Toda nuestra salvación con sus frutos depende de la fe. La fe está envuelta en todo lo que tiene que ver con la salvación, hermano. Amén. En el arrepentimiento la fe está allí envuelta. En el bautismo en agua, la fe está allí envuelta. En el recibimiento del Espíritu Santo, la fe está allí envuelta. El amar a Dios, la fe está allí envuelta. El servir, la fe está allí envuelta. El perdonar, la fe está allí envuelta. El vivir en santidad, o sea, apartarte de pecado y dedicarte a Dios, la fe está allí envuelta, hermano. No hay ninguna cosa en que la fe no esté envuelta. Amén. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Cuál es el medio? La fe. La fe, hermano. La fe está envuelta en todo lo que es la salvación, hermano. El arrepentimiento, la obediencia, el bautismo en agua, el bautismo en espíritu, amén. El dedicarnos a Dios, el amar a nuestro prójimo. La fe está envuelta en todo eso. Punto 5. El proceso de la salvación según el Nuevo Testamento. Aunque los pasos de salvación puedan ser diferentes en orden en la vida de cada persona,
El proceso en sí es el mismo para todos y no se puede desechar deliberadamente ninguno de ellos. Amén. Estudiamos, ¿verdad? Hemos estado estudiando acerca de la salvación, de cómo es un proceso en la vida de todos. Amén. En la cual los pasos pueden ser distintos con cada persona, hermano. ¿Verdad? En el libro de los Hechos miramos, ¿verdad?, que unos primero reciben la palabra y la creen, pero ya después reciben el Espíritu Santo. Otros primero reciben el Espíritu Santo y después se bautizan, ¿verdad? Otros primero, ¿verdad?, se arrepienten, etcétera, ¿verdad? Miramos como con cada persona, ¿verdad?, los pasos van a ser en diferente orden, pero sí el proceso siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque pues todos tenemos que bautizar. Amén. Todos tenemos que arrepentir. Todos tenemos que llegar a un punto en el que creamos, tengamos una fe genuina en Dios. Todos tenemos que dedicarnos a Dios. Todos tenemos que recibir el Espíritu Santo. Aunque el proceso en pasos puede ser distinto, el proceso en general es el mismo. Todos tenemos que pasar, hermano, por lo que Dios pide de nosotros: el arrepentimiento, el bautismo en agua, el recibir el Espíritu Santo. Amén. Cada una de esas cosas, el oír la palabra de Dios. Amén. Y aquí le puse, ¿verdad?, una pequeña ilustración. Vuelvo a repetir, hermano, los pasos son diferentes con todos. Amén. Aquí yo puse pasos, ¿verdad?, no instituyendo que tienen que hacer así exactamente, solamente para darle una instrucción y enseñanza acerca de ello. Amén. Pero los pasos pueden ser y van a ser diferentes con todos, hermano, con todos. Hay personas, iglesia, que el primer día que llegan reciben el Espíritu Santo. El primer día, hermano, wow. Y todavía ni entendí, todavía ni saben qué es el bautismo en el nombre de Jesús. Todavía ni saben qué es la gracia. Todavía ni saben, hermano, que Dios es uno. Pero el primer día reciben el Espíritu. Wow, es que los pasos son diferentes con todos, hermano. Pero todos tenemos un corazón muy diferente, hermano. Y pues Dios sabe trabajar con cada quien como necesitamos que trabaje nosotros para nuestra salvación. Amén. Pero así el proceso, hermano, en general va a ser el mismo para todos. Porque todos esos, todos lo requerimos y lo necesitamos y necesitamos estar buscando de ello. Amén. Primero de ello puse oír la palabra de Dios. Amén. Que estamos estudiando, ¿verdad?, que es a través del entender, del oír la palabra que viene la fe, hermano. Si no estamos escudriñando la palabra de Dios, ¿verdad?, no vamos a poder obtener la fe que proviene por medio de ella. En segundo, estar convencido del pecado, darse cuenta de la necesidad de salvación. Amén. Mientras tú no te convences de tu manera pecaminosa de vivir, mientras tú no veas la necesidad de tu salvación, aunque tú entiendas que el bautismo es en el nombre de Jesús, aunque tú entiendas que Dios es uno, aunque tú entiendas que Dios tiene una bella promesa para tu vida, que es el don del Espíritu Santo, aunque tú entiendas esas cosas, mientras no te convenzas de la necesidad de ellas, no las vas a buscar. No te vas a esforzar por adquirirlas. Tiene que ver, hermano, un convencimiento de pecado en nuestras vidas y darnos cuenta, hermano, nuestra necesidad de la salvación en nosotros. Punto 3, creer en Jesucristo, o sea, tener fe. Amén. Aprender a creer en Él, a confiar en Él, en ser fiel al Señor, hermano. Porque Dios busca obediencia de nosotros, hermano. Amén. Dios busca que creamos en Él. Dios busca que confiemos en Él. A un padre no le gusta que su hijo desconfíe de Él, ¿o sí? ¿Verdad que no? Se siente feo, ¿no? Que tu hijo desconfíe de ti. ¿Verdad? Pero eso no es lo que un padre quiere. Tampoco eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que creamos en Él, pero también quiere que confíes en Él y que le seas fiel. Amén. Punto 4, arrepentirse. O sea, la decisión de cambiar y la disposición de seguir cambiando, hermano. Porque el arrepentimiento, como les he dicho, no es tan solamente de un día. Usted y yo constantemente tenemos que estar renovando el software que tenemos aquí adentro, hermano. Porque este corazón es engañoso, iglesia. Amén. Nuestros pensamientos, nuestro yo, hermano, las cosas, ¿verdad?, que se meten aquí adentro, que salen del corazón, siempre, hermano, se están oponiendo a lo que Dios quiere de nosotros y espera de nosotros, hermano.
Y si tú no estás viviendo en arrepentimiento, no vas a tener la disposición para que Dios te siga cambiando. Difícilmente vas a poder aprender a perdonar. Difícilmente vas a poder aprender a ser manso. Difícilmente vas a aprender a ser humilde. Difícilmente vas a lograr amar a tu prójimo como a ti mismo. Difícilmente vas a poder hacer bien aún a los que te hacen mal. Difícilmente no vas a poder imitar a Jesucristo, porque has llegado a un punto en tu vida donde ya no quieres cambiar. ¿Por qué sucede esto? Porque dejamos de vivir el arrepentimiento en nuestras vidas, la cual es necesaria para la salvación. Es la decisión de cambiar y la disposición de seguir cambiando. Punto 5. Ser bautizado con inmersión en agua en el nombre de Jesucristo. Dijo el apóstol Pedro, el bautismo que corresponde ahora nos salva, iglesia. Nos salva, ¿verdad? Jesús dijo, todo aquel que cree ser bautizado será salvo, hermano, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el único nombre que se nos ha dado por el cual podemos ser salvos, hermano. Ese nombre necesita ser invocado cuando estás siendo bautizado para recibir esa salvación que Dios te está ofreciendo por medio de ella. El nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Y el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Porque el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yo soy Padre, yo soy Hijo, yo soy Pastor. Ese no es mi nombre. Son títulos, oficios que poseo. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son oficios, títulos de Dios. Dios es Padre en la creación, en su divinidad. Dios es Hijo en su humanidad, cuando Él humana y Él encarna. Y Dios es Espíritu en acción, porque Él es el que nos sana, nos transforma y nos bautiza. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Recibiréis el Espíritu de Cristo. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso el nombre de Jesús significa Yahweh, el que salva. Gloria a Dios. Jehová el Salvador. Porque el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Y si no has sido bautizado en el nombre de Jesús, te tienes que volver a bautizar, hermano. No hay tal cosa como dos bautismos. Pablo dijo, un solo bautismo. Amén. Hoy en día se enseña, ¿verdad? Lo importante es que esté bautizado. Hermano, no son las aguas las que te limpian, es el nombre. Amén. Si fueran las aguas, entonces sí no importara que se te mencionen títulos, que se mencione el nombre del pastor, que se mencione el nombre de la iglesia, no importara porque son las aguas. Lo importante fuera que fueras sumergido en agua, sin importar que fuera invocado. Pero no es así, hermano. A Daniel le dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué estás esperando para lavar tus pecados? Bautízate, invocando su nombre. Así que no hay tal cosa como que no importa qué bautismo. Sí importa, hermano, porque solo hay uno. Amén. Y es en el nombre de Jesucristo. Recibir el Espíritu Santo. Amén. Es parte de la salvación, hermano, y es una promesa y una bendición para nuestras vidas, iglesia. Dijo el Señor Jesús, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, hermano. Dios no te quiere débil, Dios te quiere poderoso. Él te quiere ungido, hermano. Te quiere ungir con su Espíritu, amén. El Espíritu Santo es necesario, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos añade al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos da la fortaleza, el ánimo que requerimos día con día, hermano, para mantenernos en la fe, creer, confiar y serle fiel a Él. Necesitamos del Espíritu Santo. Vivir una vida santa, punto 7. O sea, apartarte del pecado y dedicarte a Dios, hermano. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Verá a Dios, iglesia. Sin santidad nadie verá a Dios, amén. Por eso, en primer lugar, Dios nos santifica, hermano. Porque mientras no nos santifique, no podemos estar conectados con Él.
Pero después de que te santifica, es nuestra responsabilidad ser santos como Él es santo, hermano. Amén. Y recuerda, santidad, hermano, no tiene que ver si te pones gel o no te pones gel. Santidad tiene que ver que te apartes del pecado. ¿Y qué es pecado? Dijo el apóstol Juan: transgresión a la ley. Que te apartes de la idolatría, que te apartes del adulterio, que te apartes de dar falso testimonio de tus hermanos, que honres a tu padre y a tu madre, que no seas un borracho, que nos dediquemos a Dios, hermano. Para eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para que no fueras esclavo de la ley, para que no fueras esclavo del diablo, para que no fueras esclavo del mundo, para que no fueras esclavo de ti mismo, sino para que ahora fueras esclavo de Jesucristo, vivir una vida en el Espíritu. Y esto es vivir una vida en santidad, hermano. Nos apartamos del pecado y nos dedicamos a Dios. Y punto 8, resurrección o arrebatamiento. Recuerden, hermano, que la salvación es tiempo pasado, presente, futuro. Amén. Tiempo pasado, ¿verdad? Cuando le diste derecho a Jesucristo en tu vida. Tiempo presente, estás en la profesión del Evangelio, estás en el proceso. Si no te has bautizado, buscas el bautizarte. Si no has recibido el Espíritu Santo, buscas el recibir el Espíritu Santo. Estás madurando en la santidad, estás creciendo en amor, estás en el proceso, estás en tiempo presente. Y tiempo futuro, en la segunda venida de Jesucristo, cuando la salvación finalmente es consumida. Amén. Si estás muerto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si estamos vivos, nos veremos justamente con Él en la nube. Gloria a Dios. Seremos arrebatados, seremos levantados juntamente con Él y viviremos eternamente. Amén. Y allí, hermano, la salvación es consumida. Bendito todo aquel que participe de la primera resurrección, porque la segunda, hermano, no es para cosa buena. En resumen, la fe es el medio que Dios ha escogido para obrar en el hombre con su palabra y espíritu. Es a través de la fe, hermano, que Dios obra en nuestras vidas por estas dos cosas que son necesarias. Dios obra en nosotros, hermano, por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Por medio de su palabra y por medio de su espíritu te está transformando, te está formando, te está ayudando a crecer, te da entendimiento, te da revelación, te da madurez, te ayuda a desarrollarte como hijo, como cristiano, como siervo. Y el medio por lo cual la palabra y el espíritu constantemente están operando en nosotros es a través de la fe. Si tú te mantienes creyendo en Jesús, confiando en Jesús y siendo fiel en Jesús, yo te aseguro que la palabra y el espíritu va a continuar trabajando en tu vida. Puestos de pie, por favor. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y a través de este estudio, hermano, usted debería de entender por qué es imposible agradar a Dios sin fe. Porque sin fe, hermano, no vamos a poder establecer esa relación que Dios busca de nosotros. Sin fe no le vamos a permitir a Dios hacer las obras que Él quiere hacer en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Sin la fe no le vamos a creer, sin la fe no le vamos a confiar, sin la fe no le vamos a ser fiel. Por esa misma razón, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Se usa la misma palabra pistis, la palabra fe, que si te quieres acercar a Dios, tienes que creer en Él, tienes que confiar en Él, tienes que ser fiel. Entonces te acercarás a Él, que es galardonador de los que le buscan. Y esto debería motivarte, hermano, de buscarlo, de creerle, de confiarle, de serle fiel. Porque Él tiene regalos para tu vida, promesas para tu vida, riquezas para tu vida. Y lo he dicho muchas veces, no hay nadie más que sabe regalar como nuestro Dios, hermano. Los regalos, la riqueza, las bendiciones que Él tiene
no se comparan con nada lo que tú y yo podemos alcanzar normalmente en esta tierra, ni lo que el trabajo nos puede ofrecer, ni lo que el mundo nos puede ofrecer, ni lo que nuestros deseos nos pueden ofrecer. Dios tiene lo mejor para nosotros y eso nos lo quiere regalar y nos lo quiere dar, pero tenemos que tener la fe que Dios busca, una fe que nunca deje de creer en Él, una fe que nunca deje de confiar en Él, una fe que sin importar la situación nunca le deje de servir. Voy a abrir esta tarde, hermano, para venir a buscar la presencia de Dios y pidámosle a Dios, hermano, la fe